I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, como siempre les digo al inicio de cada clase, quedarnos en casa, cuidarnos. Estamos ya a casi la mitad del mes de octubre y pareciera ser que aún no tenemos la posibilidad de volver a, a encontrarnos. Y pareciera ser que va a ser la forma de que nos vamos a terminar el año. Así que cuidémonos entre todos. En la clase de hoy vamos a iniciar una nueva unidad que tiene que ver con el patrimonio, un nuevo objetivo. Vamos a hablar en qué consiste el patrimonio. Eh, para ello, eh, también vamos a hacer una evaluación que va a ir a fin de mes. No sé cómo le vamos a hacer llegar esta evaluación a ustedes, pero la idea es que puedan tener esta evaluación, ustedes desarrollarla y, y de alguna manera encontrarme yo con esa evaluación. Partimos diciendo, ¿no es cierto?, el patrimonio durante el periodo colonial, tanto en Chile como en el resto de América Latina, se desarrolló una cultura con base de mestizaje de elementos europeos, indígenas, y de alguna manera que hemos visto ya, ¿no es cierto?, esta mezcla entre lo que trajo el europeo más lo que había aquí en América. De hecho, en la última clase hablamos justamente de eso cuando hablamos del arte, hablamos del arte barroco, etcétera. eh, que generaron una identidad particular. Una parte importante de esta cultura e identidad perdura en la actualidad y constituye un legado de riqueza y valor a cada comunidad. Entonces, ¿qué es el patrimonio y qué lugar ocupa en él en el legado colonial? Entonces, cuando hablamos de patrimonio, es esto, ¿no es cierto? Vamos a explicar más adelante, pero esto que nos dejaron, ¿no es cierto? Este elemento, esta mezcla de elementos entre lo cultural, perdón, entre los europeos, más los indígenas, y más aún de otros pueblos que pudieron mezclarse también y que llegaron de otras latitudes aquí a América, y nos han dejado, ¿no es cierto?, un patrimonio. El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones. Nuestro patrimonio cultural y natural es una fuente indiscutible de la vida e inspiración, nuestros puntos de referencia, nuestra identidad. El patrimonio mundial es el cimiento sobre el cual la humanidad edifica su memoria y desarrolla sus múltiples identidades. Este es un documento adaptado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO. ¿Qué es lo que es la UNESCO? La UNESCO de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y Cultura, UNESCO, es un organismo internacional que promueve la cooperación en materia de educación, ciencia y cultura. Entonces, cuando hablamos de la UNESCO, estamos hablando de un organismo internacional que depende de la organización de todas las naciones del mundo, y ahí entonces está esta UNESCO que se preocupa de promover la educación, la ciencia, la cultura en general. Entonces ellos nos dicen que el patrimonio es el legado que recibimos del pasado, o sea, aquello que viene, ¿no es cierto?, del pasado y que vivimos ahora en el presente, o lo disfrutamos de alguna manera y lo transmitimos a futuras generaciones. Ya vamos a hablar y dar algunos ejemplos. Nuestro patrimonio cultural, cuando hablamos de patrimonio cultural, es todo lo que hace el ser humano, eso es la cultura. Cuando hablamos de los edificios, cuando hablamos de baile, eh, música, todo eso, lo que ha creado el ser humano, eso es la cultura. Y lo natural es lo que nos entrega la naturaleza, que también es un patrimonio. Patrimonio natural, por ejemplo, un parque nacional, como por ejemplo el Parque Lauca, que está en el interior de Arica, en el sur de nuestro país, las Torres del Paine, como es, por ejemplo, el lago Titicaca, que también es un patrimonio, o es un patrimonio natural. Ahí hablamos, ¿no es cierto?, cuando no hay intervención del ser humano, estamos hablando de un patrimonio natural.
el patrimonio mundial es el cimiento sobre el cual la humanidad edifica su memoria. O sea, cómo edificamos nuestra memoria es por aquellos elementos que se han quedado, que se han dejado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las pirámides de Egipto, por ejemplo, ahí hay un patrimonio y ahí está una cultura. Cuando nosotros hablamos de Machu Picchu, ahí hay un elemento que se nos ha dejado, pero también a partir de eso construimos la cultura americana. O cuando hablamos, por ejemplo, de la isla de Pascua y los Moai, ahí hay un patrimonio. De eso es lo que estamos hablando entonces de patrimonio. Vamos a ver tres definiciones de patrimonio, tipos de patrimonio. Entonces, el primero es el patrimonio natural. El Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la región de Magallanes, es parte del patrimonio natural de Chile. Entonces, ¿qué es el patrimonio natural? El patrimonio natural es el que forma parte de la naturaleza y que tiene relevancia estética, científica o medioambiental, como la montaña, los ríos, los lagos, el mar, la flora. Cuando hablamos de flora hablamos de plantas, y la fauna, ahí hablamos de animales. Por ejemplo, el cóndor es un patrimonio, ¿no es cierto? No solo para nuestro país, que está en el escudo nacional, pero también para todo el mundo andino. El cóndor es un patrimonio que es un animal en este caso, ¿no es cierto? Es una fauna, es un patrimonio de América, más de Sudamérica, el cóndor. Entonces estamos hablando del patrimonio natural. Luego tenemos el patrimonio cultural inmaterial, ¿ya? Corresponde a aquellas expresiones inmateriales relevantes de la cultura, como es la música, las danzas, las tradiciones orales, los ritos, la medicina tradicional, la religiosidad popular. Algunos ejemplos de estos patrimonios inmateriales son los mitos, las leyendas populares, la cueca representada, que está representada en la imagen, los bailes como religiosos, son patrimonio inmaterial. Por ejemplo, la música de una gran cantautora y que recoge también la experiencia también del campo, como es Violeta Parra. Eso, ¿no es cierto?, en el caso es una cultura inmaterial, como también hablamos de grandes poetas, como Violeta Parra es una cultura Gabriela Mistral es una cultura inmaterial, entonces es inmaterial, o sea que no se puede tocar. En cambio tenemos el patrimonio cultural material, ¿ya? El castillo o un fuerte de niebla cuya construcción comenzó a mediados del siglo XVII, es un monumento nacional y es parte de nuestro patrimonio cultural material, que corresponde a todas aquellas expresiones materiales relevantes de la cultura, como son restos arqueológicos u otras arquitectónicas o monumentos históricos. Y dentro del patrimonio cultural material tenemos el mueble y el inmueble. ¿Ya? Cuando hablamos de mueble e inmueble, mueble es aquel que se puede mover, que de un lado, por ejemplo, un cuadro, eso es mueble. Inmueble es un edificio, en otras palabras, aquello que no lo podemos desplazar de un lado a otro. Entonces, entendido eso, pues son los tres tipos, ¿no es cierto?, que vimos acá: patrimonio natural, patrimonio cultural inmaterial y patrimonio cultural material. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de esto. El patrimonio colonial en la lengua y en la religión. La lengua y la religión son quizás los legados más evidentes de la época colonial. Estos elementos llegaron junto con los españoles y se consolidaron durante dicha época. Sin embargo, adquirieron características propias producto del mestizaje. ¿Cómo se manifiesta el legado colonial en la lengua y la religión? Ahora, entendiendo lo que ya hemos definido, la lengua es material, pero es un patrimonio inmaterial o material. El lenguaje es inmaterial. La religión es material o inmaterial. La religión también es inmaterial.
Ahora, el templo religioso, el templo, o la que a veces actualmente le habla la iglesia, eso es material, ¿ya? Material, pero la religión en sí es inmaterial. Vamos a ver este documento. Dice, en palabras de Humberto López Morales, el idioma español es, sobre todo en América, que es donde se encuentra el 90% de los hablantes, un mosaico dialectal. En efecto, en América es un inmenso territorio marcado por una diversidad de más de 300 millones de personas y 19 países tienen el español como lengua oficial. Cuando nosotros pensamos este idioma, nos trajeron los españoles, pero España no es más grande, ¿no es cierto?, que América. Donde más se habla español no es en España, es en América. Y hay más de 300 millones, mucho más de 300 millones de personas aquí en América que hablamos el español, pero todos lo hablamos igual. Nosotros tenemos la, esta posibilidad en nuestra escuela que tenemos alumnos no solo de nuestro país, sino que tenemos alumnos que provienen de Bolivia, alumnos que provienen del Perú y alumnos que provienen a lo mejor de otros países que han llegado en los últimos años, Venezuela, eh, Colombia, Ecuador. Y si nosotros pensamos, todos hablamos español, todos estos países hablamos español, pero todos lo hablamos igual. No, hablamos distinto, por lo tanto es una gama de elementos y esta mezcla de elementos es parte de nuestro lenguaje, de nuestra lengua oficial y es parte del patrimonio que nosotros tenemos inmaterial aquí en América. En muchas ocasiones el idioma está en contacto bien con otras lenguas pertenecientes a las culturas precolombinas, como ocurre con el quechua, en Bolivia, el guaraní, en Paraguay, el, o el narut, la lengua azteca en México, o bien con el portugués o en Brasil, que limitan a Venezuela, o Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, o con el inglés americano, especialmente el presente en México, por su extensa frontera, y en Puerto Rico. ¿Qué estás diciendo aquí? Toda esta mezcla hace que, por ejemplo, países que hablamos español, pero están limitando en algunos casos eh, como con Brasil, que Brasil no habla español sino habla portugués, en las zonas de contacto con Brasil también se mezclan con el portugués, o lo que ocurre en México, donde las fronteras que están en contacto también con Estados Unidos, también hay también una mezcla con el inglés. Lo que ocurre en Puerto Rico, que es un estado asociado a Estados Unidos, que ellos hablan español, pero por pertenecer o ser parte de Estados Unidos, también hay una mezcla de elementos ahí. Esto es un documento de Carmen Marimón, el español en América, en la conquista, en la época colonial, que es esta señora, es una investigadora especialista en la lengua y literatura española. Entonces hay una mezcla de muchos elementos y todo el lenguaje que nosotros tenemos también es parte de nuestro patrimonio inmaterial. Veamos aquí, ¿no es cierto?, los aspectos religiosos. La fiesta San Sebastián de Yumbel, si ustedes miran, ¿no es cierto?, esto es o la figura la Virgen del Carmen, denominada popularmente como la Chinita, en la fiesta de la Tirana. Estos son elementos religiosos, que hay una mezcla de elementos entre lo que trajo el español, ¿ya? Lo que trajo el español, como la religión católica, apostólica romana, más los elementos americanos, se hizo una mezcla, y eso es parte de nuestro patrimonio. Les decía yo, en el caso de la religión como concepto es patrimonio inmaterial, pero los elementos, como en este caso la Virgen, ¿no es cierto?, que en el norte le llaman la chinita, esto es un elemento que se puede tocar, por lo tanto es material. Entonces, esto es patrimonio, este es, en sí es patrimonio material, pero la fiesta, todo lo que se hace es inmaterial.
De la misma manera, ¿no es cierto?, San Sebastián en Yumbel, ya el santo que está allí es material, patrimonio material, cultural, material. Pero esto, la fiesta en sí, como es una fiesta religiosa, es patrimonio cultural inmaterial. Vamos a ver otros edificios también que son producto del legado de la colonia. Tenemos en nuestro país el Palacio de la Moneda de Santiago, construido en 1784 y en 1805, vale decir, a finales del periodo colonial o a fines de la colonia en nuestro país. ¿Ya? Este edificio, que fue construido con otro propósito, no como una casa de gobierno, sino que fue construido para fabricar las monedas en nuestro país, de ahí que viene el nombre que este edificio se le llama La Moneda, porque ahí se construían o se hacían las monedas de aquella época. Viene de esa época, por lo tanto, aparte que es la casa de gobierno de nuestro país, es un edificio que viene de la época de la colonia, por lo tanto, es un aporte al patrimonio cultural de nuestro país. Esto es patrimonio cultural, material y es inmueble porque no lo podemos sacar de ahí. Tenemos la denominada Fiesta La Tirana, con devoción a la Virgen del Carmen. Se masificó durante la colonia, además la festividad posee fuentes de influencia andina. Alguien dirá, pero es que esto también está en Bolivia. Sí, también está en Perú, sí, pero es que resulta que, recuerden que en ese momento, en la época colonial, no habían fronteras. Por lo tanto, este es un elemento que viene de la época colonial y que se manifiesta tanto en el norte de Chile, se manifiesta en Bolivia, se manifiesta en Perú. Esto es un elemento que se tomaron los españoles, que la religiosidad de los españoles más los elementos andinos, y se formó esto. Esta devoción que se manifiesta, repito, en todas estas regiones, es parte del patrimonio, pero es un patrimonio cultural inmaterial. ¿Ya? El baile, las canciones, es inmaterial, no es material, ¿ya? Es inmaterial. Tenemos otro elemento, la actual iglesia San Francisco Chiu Chiu, región de Antofagasta. Su construcción data del siglo XVII, en otras palabras, de la época colonial. Aquí vemos elementos andinos, vemos los elementos religiosos católicos que trajo el español, más los elementos andinos, y esto, la iglesia como edificio es patrimonio cultural material, ¿ya? Material no es inmaterial, la religión es inmaterial, pero el edificio es material, inmueble porque no se puede mover de allí. Acá tenemos otro edificio que es la Catedral Metropolitana de Santiago, que es un edificio actual, o sea, que es el edificio actual, y si ustedes van a Santiago lo van a encontrar y lo van a ver, que data a mediados del siglo XVIII. Ya dijimos, ¿no es cierto?, es patrimonio cultural, material, inmueble, y se encuentra, ¿no es cierto?, en Santiago. Entonces, entendido lo que es el patrimonio, la idea es, hay más preguntas, pero que yo quiero que me hagan solo estas 3 preguntas, que definan qué es el patrimonio con tus propias palabras. O sea, el patrimonio es el legado que nos dejaron y construimos. Ahí hay una definición. ¿Cuál es el valor del patrimonio? ¿El patrimonio tiene un valor económico? No, no tiene un valor económico, sino un valor cultural. ¿Por qué es importante cuidarlo y conservarlo? ¿Por qué es importante cuidarlo y conservarlo? Porque recuerda la definición y lo que decía la UNESCO en relación a el cuidado, ¿no es cierto? ¿Para qué lo cuidamos? Porque de esa manera nosotros legamos nuestra historia, legamos nuestro pasado a las generaciones futuras.
Y 3, a partir de la clasificación, recuerda que hablamos de 3 tipos de clasificación, ¿en qué tipos del patrimonio cree que se ubica el patrimonio colonial? ¿Qué? ¿Es patrimonio natural? No. ¿Es patrimonio inmaterial? ¿Cultural inmaterial? Sí. ¿Es patrimonio cultural material? También. Entonces podemos encontrar que el patrimonio, ¿no es cierto?, legado por la colonia, podemos clasificarlo o encontrarlo dentro del patrimonio cultural inmaterial, porque hablamos de los bailes, hablamos de la religión, etc. Y también podemos ubicarlo dentro del patrimonio cultural material. ¿Ya? ¿Se entendió? Perfecto. Espero, ¿no es cierto?, vernos la próxima clase, que vamos a seguir hablando por lo menos 2 clases más, yo creo, acerca de lo que es el patrimonio y la necesidad de cuidarlo. Nos vemos la próxima clase.